Soy el Padre Antonio Larroca del Servicio Mariano de Comunicación y de la Asociación de Fieles Servicio de María Corredentora. Le voy a presentar la siguiente temática: la acción evangelizadora y la primacía de la gracia en la pastoralidad de la Iglesia con María. ¿Quién es la mujer del Génesis 3:15 y la mujer del libro de Apocalipsis 12:1-17 para el creyente de hoy, a veces descristianizado o indiferente o desconocedor del misterio de Dios? ¿Qué importancia tiene la presencia de la figura femenina desde el comienzo hasta el final de la Sagrada Escritura? ¿Qué nos dice María a nosotros como evangelizadores, discípulos y misioneros? ¿Qué podemos reflexionar del misterioso saludo del ángel que entró donde se encontraba la Virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de la casa de David? ¿Tiene sentido todavía nuestra devoción mariana en la actualidad frente a muchos retos de la evangelización? Frente a estas y muchas otras preguntas, la Iglesia sigue presentando a María, la llena de gracia, como el ícono escatológico para alimentar nuestra espera en nuestras luchas espirituales en presencia de Cristo, camino, verdad y vida, que siempre lo reconocemos al partir el pan. El Catecismo nos dice: después de haber hablado de la Iglesia, de su origen, de su misión y de su destino, no se puede concluir mejor que volviendo la mirada a María, para contemplar en ella lo que es la Iglesia en su misterio, en su peregrinación de la fe, y lo que será al final de su marcha, donde le espera para la gloria de la Santísima Indivisible Trinidad, en comunión con todos los santos, aquella a quien la Iglesia venera como la madre de su Señor y como su propia madre. La plenitud de la gracia en María es la referencia del ángel que se dirige al corazón de María. Para seguir renovado nuestra comprensión del culto mariano, así como nos lo recomendó el documento Marialis Cultus de San Pablo VI, es importante renovar el discurso teológico a la luz de los desafíos, especialmente pastorales y evangelizadores, que hoy en día se plantean. El Papa Benedicto XVI sugirió una profundización mariológica con una mayor interdisciplinariedad a la luz de la palabra en la investigación teológica, sobre todo la luz de la pastoralidad. Dijo en el discurso al Congreso Mariológico Mariano Internacional el sábado 8 de septiembre de 2012: la singular figura de la Madre de Dios se debe ver y profundizar desde perspectivas diversas y complementarias. Aunque sigue siendo siempre válida y necesaria la vía veritatis, se debe reconocer también la vía pulcritudinis y la vía amoris, para descubrir y contemplar aún más profundamente la fe cristalina y sólida de María, su amor a Dios y su esperanza inquebrantable. En María, por el nexo mysterium que se da por la verdad de la fe, podemos vislumbrar la presencia del amor del Padre, de la verdad del Hijo, de la belleza de la acción del Espíritu Santo, que todo lo perfecciona en el pueblo de Dios. Vamos entonces a plantear cómo se puede desarrollar una renovación mariológica en la evangelización. Un renovado camino de investigación teológica y del mismo magisterio actual vuelve a considerar la importancia de la primacía de la gracia en la evangelización. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay acciones humanas, por más bueno que sean, que no se hagan merecer un dono tan grande. Dios, por pura gracia, nos atrae para unirnos así. Él envía su Espíritu a nuestros corazones para hacernos hijos, para transformarnos y para volvernos capaces de responder con nuestra vida a ese amor. La Iglesia es enviada por Jesucristo como sacramento de la salvación ofrecida por Dios. Como se dijo en la meditación para la primera congregación general de la 13 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispo el 8 de octubre del 2012. Ella, a través de sus acciones evangelizadoras, colabora como instrumento de la gracia divina que actúa incesantemente más allá de toda posible supervisión. Bien lo expresaba Benedicto XVI al abrir la reflexión del sínodo.
es importante saber que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera viene de Dios y solo así entramos en esta iniciativa divina. Solo si imploramos esta iniciativa de Dios podremos también ser con Él y en Él evangelizadores. El principio de la primacía de la gracia debe ser un faro que alumbre permanentemente nuestras reflexiones sobre la evangelización. Esto lo dijo el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. El mismo Papa Francisco presenta a María como madre de la evangelización, unida al Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo en medio del pueblo siempre está María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo, como nos dice el libro de los Hechos 1:14, y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. Ella es la madre de la iglesia evangelizadora y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización. Es importante precisar entonces lo que entendemos por gracia para poder interrelacionarnos con la persona de María, la llena de gracia, y la pastoralidad eclesial. La palabra gracia significa el don de Dios que contiene todos los demás dones, el don de su Hijo, Romanos 8:32. Literalmente se comprende como misericordia de Dios frente a nuestras debilidades y miseria. En fidelidad generosa a los suyos, Gesed. Firmeza en el compromiso, Emet. Adhesión a lo que ama, Rahanim. Justicia que no se agota, así como nos lo recuerda el vocabulario de teología bíblica León Dufour en la voz Gracia. María, al ser la llena de gracia, la Madre de Dios y nuestra, aglutina los varios aspectos que significan la realidad divina de la gracia operante en ella por el misterio de la encarnación redentiva. Es la primera redimida, Madre del Redentor. El significado de la expresión bíblica de llena de gracia, entonces, etimológicamente significa. La palabra caritomene está compuesta de tres palabras sue, que caritó, charitó, mene y que. Charitó significa gracia, que es un prefijo de charitó que significa que la palabra está en tiempo perfecto. Esto indica un estado presente, producto de una acción completada en el pasado. Mene hace esto un participio pasivo. Pasivo significa que la acción es realizada en el sujeto, en este caso la Virgen María, por otra persona, en este caso Dios. Resumiendo, la palabra quejaritó-mene de María es un participio pasivo de quejaritó y nos dice que María está llena de gracia por voluntad, y voluntad que es eternamente de Dios. Es Dios el autor de su estado de gracia, llena, colmada de gracia. En la gracia de Dios logra el hombre ser él mismo. Entonces, ¿qué podemos preguntar acerca de María hoy, acá, a la luz del misterio de la gracia operante en ella, figura de la Iglesia? ¿Cuáles son entonces nuestras inquietudes y desafíos para la Mariología hoy? Es necesario mirar el caminar mariológico del posconcilio para profundizar y comprender a la luz del magisterio hacia dónde dirige nuestra mirada. ¿Qué podemos ahondar más todavía en esta búsqueda de un amor amado, siempre desconocido y pronto a amar? Vamos a compartir alguna consideración y reflexionar para una apropiada puesta al día de la comprensión mariológica y eclesiológica necesaria para una adecuada evangelización que responda a nuestras inquietudes y desafíos. Primero, la importancia de una profundización adecuada de la religiosidad popular, que no tiene siempre las raíces suficientes bíblicas, antropológicas, litúrgicas y pastorales para sustentarse. La recuperación teológica pastoral del rol de San José unido a la bienaventurada Virgen María en el misterio de la vida de Cristo y de la Iglesia Familia de Dios. La necesidad de la inculturación de la evangelización de los pueblos y de la evangelización de la cultura en esta etapa postmoderna y digital que responde a los desafíos del contexto. Tercero, la valoración de la figura renovada de la mujer en la familia, en el matrimonio, portadora de los bienes humanos, espirituales, materiales y comunicacionales importantes. La urgencia de un discurso renovado, filosófico, teológico y pastoral basado en la inspiración mística del ser humano, no deshumanizado,
y tecnológicamente coherente. La falta de una visión y cosmología ecológica, escatológica actualizada y de una propuesta, de una misión de fraternidad universal en Cristo, desde el ser y hacer iglesia a causa de la pérdida de los valores éticos y morales cristianos. Se hace necesario entonces volver al núcleo fundamental del querigma en relación al misterio de la gracia, de su primacía en el orden de los lugares teológicos de comunión, participación y misión, como lo describe la teología fundamental, para recuperar la alegría de la evangelización, la capacidad de transformar el dolor y el sufrimiento, de comunicación del caminar junto, como nos pide el proceso de sinodalidad. Es el redescubrir la importancia de la fidelidad personal y comunitaria al sentido interior que se da por obra del Espíritu Santo de forma recíproca entre la persona evangelizada con la persona evangelizadora, de corazón a corazón, de cultura a cultura, de historia a historia, como nos lo recuerda San Juan Pablo II en el documento Privilegio, Gracia y Obligación de Evangelizar, en el mensaje de la Jornada Mundial de la Misión en octubre de 1997. Lo que cuenta es que el corazón arda de esa caridad divina, la única que puede transformar en luz, fuego y nueva vida para el cuerpo místico hasta los confines de la tierra, no solo los sufrimientos físicos y morales, sino también la figura misma de las cosas de la vida diaria. El signo del corazón de María unido al corazón de Cristo arde con el fuego pentecostal, avivando el corazón de la Iglesia en continua transformación y renovación evangelizadora. Con María, ave gracia plena, podemos reflexionar sobre la importancia del primeriar del misterio de la obra y gracia del Espíritu Santo operante en ella y en toda la Iglesia por Cristo nuestro Redentor. El Papa Benedicto en Lourdes, hablando a los enfermos y agentes sanitarios, el 11 de febrero del 2006 dijo: María Santísima vino para recordar al mundo moderno la primacía de la gracia divina más fuerte que el pecado y la muerte. El Espíritu Santo promueve la conversión de los corazones, entendiendo también que se transforma al mismo tiempo el corazón de la Iglesia, para que sea en el mundo testigo del amor del Padre, que quiere hacer de la humanidad en su Hijo una sola familia. Toda la actividad de la Iglesia es una expresión de un amor que busca el bien integral del ser humano, busca su evangelización mediante la palabra y los sacramentos, empresa tantas veces heroica en su realización histórica, y busca su promoción en los diversos ámbitos de la actividad humana. Por tanto, el amor es el servicio que presta la Iglesia para atender constantemente los sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, de los hombres. En esta presentación se tocarán sus 3 puntos mariológicos esenciales, interrelacionados entre sí. Primero, la acción evangelizadora. Segundo, la primacía de la gracia. Y tercero, la pastoralidad de la Iglesia a la luz de la acción del Espíritu Santo en cada uno de los puntos citados. La acción evangelizadora. Evangelizando con María por obra del Espíritu Santo. El cometido de la Iglesia recibido de nuestro Señor Jesucristo es el deber concebir al hombre al conocimiento del Evangelio que lo ignora sin culpa propia. Esto es el derecho sagrado de evangelizar que realizamos en el camino de la fe sin que es imposible agradarle a Dios. Eso es el Espíritu Santo, el protagonista de toda misión eclesial que conduce a la Iglesia por los caminos de evangelización. Redentoris Missio. Con la fuerza del Espíritu Santo podemos vivir en la iglesia de Pentecostés, un Pentecostés continuo para el anuncio profético de Cristo que se renueva continuamente y es perenne, ha dicho el Papa Benedicto. La iglesia es un Pentecostés permanente. El Espíritu Santo se derrama sin cesar sobre las personas y comunidades. Se da un Pentecostés permanente. Es una iglesia que vive en Pentecostés. La iglesia de esta nueva fase evangelizadora por obra y gracia del Espíritu Santo que el Papa Francisco quiere que llevemos adelante reclama de nosotros, discípulos misioneros, una nueva manera de ser iglesia marcada por actitudes fundamentales como la alegría,
la misericordia, el diálogo, la escucha, el encuentro, el éxodo, la parresia, el fervor, la esperanza, la amabilidad. Es el estilo femenino de lo mariano en la evangelización de una iglesia familia de Dios y de las familias iglesia doméstica. Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la iglesia, porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en la revolucionaria de la ternura y del cariño. En ella vemos que lo humilde y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Mirándola, descubrimos que la misma que alababa a Dios porque derriba de su trono a los poderosos y despidió vacío a los ricos, es la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia. Es también la que conserva cuidadosamente todas las cosas meditándola en su corazón. Evangelii Gaudium. Lo paternal, lo maternal, la filiación, la fraternidad, la conyugalidad, destruido por el escándalo del pecado original, son redimidos con la reedificación de la gracia. Lo perdido por Adán y Eva, pecadores en su rebeldía, es regenerado por Cristo, esposo en la iglesia, esposo en los hijos de Dios, por las aguas bautismales. Por eso, el principio original de lo divino es recuperado. La primacía de Dios en el misterio de la encarnación se afirma por la primacía de la gracia. En María, la llena de gracia, en su sí, hágase en mí según tu voluntad, podemos vislumbrar la dinámica de la economía de la salvación que libera al hombre de la esclavitud del pecado. Por la gracia del Espíritu Santo, la persona humana se recupera toda y puede llegar a ser plenamente sí mismo en libertad y verdad en comunión con todos, en plena reciprocidad del amor. Por esto la gracia es principio de transformación y de acción y requiere de una colaboración constante a responderle, como nos lo recuerda Pablo en la carta a los romanos, en la carta al filipense, que está siempre presente en nuestro entendimiento de la gracia. Cuando se habla de justificación y gracia, se entiende que la primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia del acto. Catecismo de la Iglesia Católica, siguiendo el esquema original de la salvación, anuncio, querigma, catequesis querimática, vida cristiana, y se establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. María es la perfecta colaboradora al plan de Dios, participa plenamente de los misterios de Cristo y de la Iglesia en su vida y promueve la vida de la gracia en demás hermanos en la profunda y continua misión del Espíritu Santo en el mundo para la construcción del reino. María sabe reconocer la huella del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también en aquellos que parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. Es la mujer orante y trabajadora en Nazaret y también en Nuestra Señora de la Prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás sin demora. Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para la evangelización. Le rogamos que con su oración maternal nos ayude para que la iglesia llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los pueblos y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo. Es el resucitado quien nos dice con una potencia que nos llena de inmensa confianza y de firmísima esperanza. Yo hago nueva todas las cosas. Así nos lo dice el documento evangélico. Sobre todo la figura de la mujer nueva Eva, asociada en la fecundidad de la gracia a la redención al hombre renovado en Cristo, nuevo Adán. Con María es más fácil caminar, dice un canto eclesial conocido. La pastoral mariana, fruto de la interpastoralidad de comunión, participación y misión, trata de concentrar la labor catequética, querimática, celebrativa y pastoral para llevar al pueblo cristiano una plenitud
de unidad dinámica, viviendo la gradualidad pastoral del poco a poco, como decimos en Venezuela, en la vida cristiana eclesial, partiendo de su devoción y culto mariano en sus orientaciones bíblicas, antropológicas, litúrgicas y pastoral ecuménica, y para llegar cada vez más cerca al horizonte donde el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Por esto, el Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta a la bienaventurada Virgen Santa María como el modelo de inspiración, motivación, y ella es nuestra Madre en el orden de la gracia. Dice el numeral 967. Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro supereminente de todo singular de la Iglesia. Incluso constituye la figura y tipo de la Iglesia. Y por eso hablamos de una evangelización cristocéntrica y eclesiotípica al estilo de María. El numeral 968 nos dice: pero su papel con relación a la Iglesia, a toda la humanidad, va aún más lejos. Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su obediencia, su fe, su esperanza y ardiente amor, para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra Madre en el orden de la gracia. El numeral 969 nos recuerda: esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con el título de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. María es motivo de promoción de la evangelización para una Iglesia que crece de cambio en cambio. María está unida a la gracia de la evangelización por obra del Espíritu Santo, desde el misterio de la encarnación, Lucas 1:26, el comienzo de la vida de la Iglesia, Hechos 1:14, de forma continua hasta que Cristo vuelva. Con estas actitudes emprendemos la salida misionera, llevando la propuesta del Evangelio de manera sencilla, profunda y radiante, como una Iglesia que encuentra nuevos caminos. Muchas veces el que se fue de la Iglesia no lo hizo por razones doctrinales, sino vivenciales, no por motivos estrictamente dogmáticos, sino pastorales, no por problemas teológicos, sino metodológicos de nuestra Iglesia, como nos lo recuerda el documento de Aparecida. La cercanía afectuosa es el déficit humano que muchas veces nuestra gente hace saber de quién estamos en las comunidades. No olvidemos que se atrapa una mosca con una gota de miel que con un barril de vinagre. Dice el dicho: la dulzura, el amor, la amabilidad son los preámbulos de toda evangelización. Significan que hay bastantes circunstancias teológicas y pastorales que por obra de la gracia del Espíritu Santo operante son aprovechables y de donde puede suceder esta evangelización, como el arte, la cultura, la ciencia, la religiosidad popular, la inculturación del Evangelio, y a nivel eclesial los cantos litúrgicos, las procesiones, las peregrinaciones, convivencia, retiro, visitas de hogares, reuniones en los sectores parroquiales, donde acontece la evangelización, la interpastoralidad de la pastoral de conjunto, es decir, el trabajo en común entre las diferentes pastorales, los movimientos, las comunidades parroquiales, congregaciones religiosas, asociaciones de fieles, etc. Con María y como María se construye la Iglesia viva en constante evangelización y pastoralidad. Originalmente Melchior Cano elaboró en su obra De Locis Theologicis
la lista de las 10 fuentes para la demostración teológica: la Sagrada Escritura, la tradición apostólica, la autoridad de la Iglesia Católica, la autoridad de los concilios ecuménicos, la autoridad del Sumo Pontífice, la doctrina de los padres de la Iglesia, la doctrina de los doctores escolásticos y canonistas, la verdad racional humana, la doctrina de los filósofos y la historia. La evangelización, por tanto, se fundamenta doctrinalmente en la revelación, la tradición y el magisterio, y se enriquece con el aporte catequético, mistagógico, litúrgico, antropológico, interdisciplinario, científico, la inculturación y la pastoralidad para seguir ampliando la difusión del reino de Dios en el mundo, en la historia, hasta que Cristo vuelva. Se necesita atreverse a caminar juntos, discernimiento junto, a vivir una recomprensión de la evangelización. Diríamos paradójicamente evangelizando la evangelización, viviendo la pastoralidad de las pastorales en comunión, participando del compromiso eclesial y doctrinal, misionando al servicio de los necesitados, de la luz en la oscuridad, a partir del Concilio Vaticano II hasta ahora, en el ob audire de la obediencia a Cristo y a la Iglesia, así como nos sugiere Monseñor Piero Coda en sus reflexiones sobre la renovación teológica y eclesiológica. Hay bastantes circunstancias teológicas pastorales donde puede suceder esta evangelización, como el arte, la cultura, la ciencia, los cantos litúrgicos, las procesiones, etc. El Espíritu Santo promueve, renueva y purifica continuamente la religiosidad popular, la devoción mariana. La investigación mariológica mariana, por lo tanto, actual, concentra su labor catequética, querimática, celebrativa y de nueva evangelización para llevar al pueblo cristiano a una plenitud de unidad en la vida cristiana y eclesial, partiendo de su devoción y culto mariano en sus orientaciones básicas, como nos lo recuerda la Marianis Cultus. Vamos entonces ahora a reflexionar brevemente sobre el significado propio de lo que nosotros entendemos de la acción de María, el Espíritu Santo en la renovación de la Iglesia. La Iglesia, por el Espíritu Santo, se encuentra convocada actualmente en el llamado a la sinodalidad, con María Virgen, esposa y madre, para vivir nuevamente la comunicación del Pentecostés y la fuerza de la evangelización original de nuestro corazón. La Iglesia rejuvenece por el poder del Evangelio y del Espíritu continuamente la renueva, edificándola y guiándola con diversos dones jerárquicos y carismáticos, así como nos lo recuerda el documento Juvenescit Ecclesia. Siempre la solemnidad de Pentecostés y a lo largo de todo el tiempo litúrgico anual, viviendo un perenne Pentecostés, se vive una experiencia personal, comunitaria, eclesial que toma fuerza en nuestro interior, que promueva nuestra actuación en comunión, participando de la misión del Espíritu que procede del Padre y del Hijo para superar confusiones, dificultades, expectativas y quejas en estos tiempos de crisis y cambio. El Espíritu Santo mueve, consuela, reanima, ilumina, mueve. Luego vendrán también la desolación, los sufrimientos, la oscuridad, pero el principio para regularse en la oscuridad es la luz del Espíritu Santo. Cardenal María Martini, evangelizar en la consolación del Espíritu. Con María y como María, Madre de la Iglesia, estamos preparándonos para vivir el significado místico profundo del misterio de la fe, que los discípulos de todos los tiempos viven desde el comienzo. Muy bien dijo Karl Rahner, hablando de la espiritualidad del futuro, anunciaba en un escrito cargado de un cierto profetismo. Ahora bien, tal valor personal solo es posible a partir de una profunda experiencia individual de Dios y de su Espíritu. Podemos decir, pues, que el cristiano del futuro será un místico o no será cristiano. Nos podemos preguntar, ¿invoco al Espíritu Santo con frecuencia? ¿Me encomiendo a su presencia en mi vida, decisiones, actuaciones? ¿Me abro sin prejuicio a la aceptación de su estar en mi conciencia, a su luz esclarecedora para vivir en la consolación que me ofrece? Me abro a la actuación de la intuición en el Espíritu para discernir y decidir frente a los imprevistos de la vida en la lucha espiritual cotidiana
de la conversión, me inspira María, la mujer de comunión, participación y misión, con su perenne sí a la gracia del Espíritu Santo. Pregunta muy importante para renovar y comprender nuestra manera de ser en Cristo, con Cristo y por Cristo. Se entreteje la presencia maternal de María Nueva Eva en la comunidad primitiva de los discípulos hombres y mujeres nuevas. Eso significa que es preciso valorar más la capacidad de relación y de devoción, que los hombres comprendan mejor la riqueza de la reciprocidad que reciben hacia la mujer, para recuperar esos elementos antropológicos que caracterizan la identidad humana y con ello la de la mujer y su rol en la familia, en la sociedad, que no deja de ser un corazón latente. Y si queremos saber qué es la humanidad sin la mujer, qué es el hombre sin la mujer, lo tenemos en la primera página de la Biblia, es soledad. El hombre sin la mujer está solo, la humanidad sin la mujer está sola, una cultura sin la mujer está sola. Donde no está la mujer hay soledad, soledad árida que genera tristeza y toda clase de daño a la humanidad. Donde no está la mujer hay soledad. Es importante entonces entender que el Espíritu no actúa sin la actuación y la esencia de cada persona humana, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Macho y hembra lo creó. El Espíritu reunifica a la persona, espíritu, cuerpo y alma, pasado, presente y futuro, vida y muerte, dolores y alegrías. Por esto es necesaria la presencia consciente de cada uno de nosotros y así emprender hacer y hacer iglesia en comunión con el mismo espíritu de unidad. María, como mujer creyente, pregunta todavía en nosotros con ella frente a la dificultad de creer, esperar y amar. ¿Cómo va a ser posible eso? Es necesario mirar esta actitud que María y las mujeres nos muestran, dice a continuación el Papa Francisco. También ustedes, como mujeres, poseen ese don, esa tarea, en cada uno de los ámbitos donde están presentes, sabiendo que sin ustedes esos ámbitos están solos. No es bueno que el hombre esté solo, por eso la mujer María lo enseña a generar vida, a protegerla siempre, relacionándose con los demás desde la ternura y la compasión, conjugando tres lenguajes, la de la mente, la del corazón y de las manos, que tienen que ser coordinados. Se plantea entonces la manera de cómo se establece la comunicación entre el espíritu, nuestra conciencia, en el amor que despierta el corazón y activa nuestra mente. Es un lenguaje propiamente humano, inspirado y activado por la acción del Paráclito Consolador. El Papa Francisco describe de esta forma con propiedad lo que podemos aprender de María, de la mujer de nuestra madre, a la luz de una verdadera comunicación activada por la presencia del Espíritu Santo. Lo que piensa la cabeza lo siente el corazón, y lo que hagan la mano. Lo que siente el corazón está en armonía con lo que se piense en la cabeza y hace en la mano, y lo que hace la mano tenga en armonía con lo que se siente y con lo que se piensa. Esto lo he dicho en otras ocasiones. Creo que las mujeres tienen esa capacidad de pensar lo que sienten, de sentir lo que piensan y hacen, y de hacer lo que sienten y piensan. Lo animo a seguir ofreciendo esa sensibilidad al servicio de los demás. Esto lo dijo el Papa Francisco cuando habló de la identidad antropológica de la mujer. Y esto para nosotros es muy importante, comprenderlo y así renovar nuestra capacidad de intención y de participación. La primacía de la gracia. Para nosotros entonces es fundamental comprender lo que quiere decir la primacía de la gracia. Mujer. María, la mujer llena de gracia, bendita entre todas las mujeres, nos ayuda a comprender el significado y la realización, por obra y gracia del Espíritu Santo, del itinerario catequético y mistagógico querimático, que ella misma vive como discípula y misionera de la palabra hecha carne, en la realización de la gracia y de la cooperación a la gracia de su propia vida. María desconoce conscientemente la gracia, solo la vive. Es en el anuncio del ángel, cuando ella la reconoce, al reconocerse a sí misma. ¿Cómo va a ser posible esto? Recibe el don de sí misma que se le había dado desde el momento de su concepción. En toda maternidad humana es el hijo que se reconoce a sí mismo reconociendo a su madre legítima en el orden natural,
Jesús, en el orden sobrenatural, se manifiesta a sí mismo como el Hijo del Padre, dado que el Padre lo manifiesta todo como su propio Hijo. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, como dice el Salmo. Jesús se reconoce a sí mismo como el Hijo del Padre y de María. Es Él quien revela a su propia madre, a su propio Padre, reconociéndose en cada uno de ellos, amándose dulcemente de sus pechos, alegrándose de su ternura, del perfume maternal de su olor femenino entre caricia y sonrisa, y del sabor paternal del abrazo divino. María, de su parte, se reconoce a sí misma agraciada por Dios como aquella que ha recibido una donación de Dios inmerecido por la misericordia del Padre y no por propios esfuerzos y méritos, sino como fruto de la bondad del Padre que nos regala a su propio Hijo, para que todos recibiéramos la condición de hijo por el espíritu de filiación, nos recuerda San Pablo en la carta a los Gálatas. Y por eso su alma se alegra y proclama la grandeza del Señor, porque ha hecho maravilla. Podemos decir que María comienza en la encarnación el camino de la redención, aceptando la economía de la gracia en su persona, unida al deseo de la redención de los hombres, por lo cual se hizo hombre en su seno. Hágase en mí según tu palabra. Esto motiva la entrega total de su ser como mujer, virgen, esposa y madre, involucrando a José de su condición de castidad en el mismo misterio de esponsalidad mesiánica de ambos. Desde el comienzo, María experimenta el misterio de la presencia del Padre en el Hijo por el Espíritu Santo, misterio del amor hecho carne. Para adentrarnos en la primacía de la gracia, en la labor evangelizadora, pastoral y litúrgica de la Iglesia, es importante entonces comprender la relación entre Jesús lleno de gracia y de verdad, como dice San Juan en 1.14, y María la llena de gracia, Lucas 1.26, y de María con la mujer, los discípulos y los familiares de Jesús en el cenáculo, Hechos 1.14. Es indudablemente necesaria la relectura del misterio de Cristo y del misterio de la Iglesia a partir de este enfoque de la acción del Espíritu Santo. Podemos entonces puntualizar un esquema sencillo, y con esto termino, partiendo de la referencia neotestamentaria de carácter mariológico, acompañado de la visión mistagógica y espiritual de la figura femenina bíblica y universal, a la vez en el contexto cristocéntrico y eclesiotípico emergente, desde los acontecimientos y lugares de la vida cotidiana de María, que denotan la presencia y la acción del Espíritu de un proceder de gracia en gracia, guardando todo en su corazón. Lucas 2.51. Primero, Jesús hace nuevos los esquemas tradicionales del mundo femenino a partir de María. Segundo, María se encuentra a sí misma como mujer virgen y desposada con José. Tercero, María e Isabel se encuentran en el encuentro generacional. Cuarto, María en el templo y la profetisa Ana, la purificación. Quinto, María en la familia de Nazaret. Sexto, María y los discípulos de Jesús en Caná de Galilea. Séptimo, María y Jesús, los discípulos y la mujer en la sinagoga. Octavo, María en la persecución de Cristo y de la iglesia. Noveno, María y las seguidoras de Jesús. Décimo, María y las miráforas en el misterio pascual. Décimo, María en el cenáculo con los discípulos y las mujeres a la espera del Espíritu Santo en Pentecostés. Duodécimo, María, nuestra Madre del Cielo, la Nueva Jerusalén, junto a Cristo resucitado, ascendido y triunfante en el cielo. Una conclusión desde esta relectura de la persona de María. Primero, que la acción del Espíritu Santo en María perfecciona su ser personal femenino al servicio de la gracia de Dios y de su ser femenino de todas las mujeres. Bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, exclama Isabel. Segundo, que María es modelo y guía, referencia a los jóvenes de las mujeres evangelizadas y evangelizadoras, creadora de esperanza en los acontecimientos y lugares de la pastoralidad de la iglesia, comunidad de comunidades de fe viva. Tercero, que María como Madre de Cristo y de la Iglesia promueve la primacía de la gracia en la evangelización de la Iglesia en el mundo actual, en la lucha por la vida y la verdad, la justicia y la paz. Cuarto, que María, promoviendo la gracia de Dios por su incesante intercesión maternal, por la providencia divina, es la causa segunda
se puede considerar como una causa segunda del Pentecostés perenne y permanente cooperadora de la voluntad divina. Quinto, que María en su maternidad en el orden de la gracia es una fuente inagotable de la nueva evangelización con la continua pastoralidad sinodal, promoviendo hombres y mujeres, familias y comunidades en comunión, participación y misión para la vida de la pequeña comunidad de fe en las parroquias. Muchas gracias, que el Señor los bendiga y que aprendamos entonces junto con María a seguir evangelizando con ese sentido maternal, filial y fraternal de comunión, participación y misión, así como ella lo empezó a hacer y como el Espíritu desde el comienzo inspiró para que todos pudiéramos participar de la presencia de Dios entre nosotros.